Somos la voz de los líderes de opinión. Colegio de Medicina Interna de México. En esta ocasión, en Voz de Líderes, hablaremos sobre la importancia de la muerte digna. Y para ello nos acompaña el doctor Héctor Eduardo Dueñas Silva, quien actualmente funge como segundo vocal dentro del Consejo Directivo 2023 del Colegio de Medicina Interna de México. Doctor, es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Pero pues bien, como comentaba en esta pequeña introducción, vamos a hablar sobre la importancia de la muerte digna. ¿Nos podría dar un poco el contexto sobre este tema, por favor? Bueno, actualmente y a raíz de hace algunos años que se ha empezado a hablar de cuidados paliativos, de eutanasia, pues se ha empezado a ver la necesidad de brindar una muerte digna a cada uno de los pacientes que tenemos, no solo en unidades de cuidados intensivos, sino también que están hospitalizados en cualquier área del hospital. Finalmente es un tema controversial. ¿Por qué? Porque de alguna manera cabría la pregunta, bueno, todo aquel paciente que fallece en un hospital no muere dignamente. La realidad es que muchas veces como seres humanos no nos ponemos a pensar en nuestra propia mortalidad, en nuestra propia muerte, y olvidamos todos que al final de cuentas, tarde que temprano, vamos a morir todos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nos gustaría morir? Y obviamente, al pensar en nosotros, trasladar ese pensamiento a nuestros pacientes. ¿Cómo nos gustaría que ellos murieran? Es una realidad. El paciente a nivel hospitalario muchas veces, a pesar de que está rodeado de médicos, enfermeras, personal de auxiliar como camilleros, radiólogos, etc., al final de cuentas muere solo, muere lejos de su familia. Muchas veces a estos pacientes se nos olvida que es una persona y que tras esa persona existe una historia, existe una esposa, existe un hijo, existe un padre. Es un punto fundamental que no tenemos que olvidar. A quien estamos atendiendo nosotros es una persona enferma, es un paciente que necesita de nuestra atención. ¿Qué sucede cuando todas las posibilidades de curación se han agotado? ¿No merece ese paciente partir de este mundo dignamente? Y a esto me refiero. No es únicamente el permitir, por ejemplo, que si tuviéramos áreas de cuidados paliativos que en la gran parte de nuestro país no existen, a diferencia de otros países que cuentan con departamentos específicos de cuidados paliativos, pues se le permitiera, por ejemplo, estar a su familia, no nada más a su esposa y uno por uno, a todo su círculo cercano, juntos en el momento que va a fallecer, rodeados de un ambiente que les represente paz y tranquilidad, que muchas veces, por ejemplo, en la terapia intensiva no se consigue eso porque tenemos ruidos de ventiladores, ruidos de monitores, ruidos del mismo personal. Entonces esos pacientes la mayor parte de las veces no parten tranquilamente. Segundo punto, que murieran sin dolor. Tercero, que murieran sin ansiedad. Que murieran acompañados. Si es que no está su familia, ¿qué nos cuesta como médicos o como enfermeras tomarles la mano, brindarles unas palabras, hacer que ese momento, y no quiero hablar de aspectos religiosos, hacer que ese momento, esa transición sea lo más en paz posible para esa persona que está sufriendo? A eso se refiere muerte digna. Darle un valor, una importancia que, por ejemplo, nuestros ancestros, en muchos países y particularmente en México, que tenemos una historia importante o una cultura importante sobre la muerte, se brindaba. Es no tenerle miedo a la muerte. Al final de cuentas, todos vamos a pasar por ese mismo trance. Y sí tendríamos que detenernos a pensar cómo queremos nosotros partir
y trasladarlo a nuestros pacientes. Claro, lo que mencionas es muy importante, doctor, retomando las palabras que acaba de comentar hace unos momentos, que actualmente no en todos los hospitales de nuestro país, desafortunadamente, hay áreas o clínicas de cuidados paliativos, ¿no? Y que bien, en donde las hay, justamente es más enfocado al paciente oncológico, pero hay una gran cantidad de enfermedades que aquejan a toda la población y que obviamente son un punto importante en la defunción de muchos de ellos, ¿no? Claro. En este caso, doctor, por ejemplo, en su área de trabajo, o usted enfocado en esta parte detrás de cámaras, nos comentaba que estaba justamente ahorita trabajando en en un proyecto enfocado a la muerte digna. ¿Nos podría comentar un poco de qué va este proyecto, cómo surge la idea y cómo lo podríamos asociar dentro de la labor que realiza el Colegio de Medicina Interna de México? Bueno, por supuesto. Actualmente estoy realizando un capítulo de libro que va encaminado precisamente a abordar ese tema. Lo cierto es, creo personalmente que en nuestro país existe poca información al respecto. O sea, particularmente en México, si bien tenemos una cultura de la muerte, pero pocas veces hablamos de ella pensando en que al final de cuentas nos va a alcanzar. Por tanto, como bien lo mencionaste, las áreas de cuidados paliativos en México faltan. Pero ¿cómo podemos llegar a que existan y que hagamos conciencia de que existe esa necesidad? Tenemos que voltear a ver a lo que en otros países están haciendo, lo que hacen, por ejemplo, en España, lo que hacen en Estados Unidos, lo que hacen en algunos países de Latinoamérica, que han tomado conciencia de la necesidad imperiosa de humanizar ese momento entre la vida y la muerte. Entonces, la idea inicial es difundir esa información, empezar a, aunque es un tema sensible, empezar a tocar precisamente esa sensibilidad de todos nosotros para caer en cuenta de que tenemos una necesidad y caer en cuenta de que en los siguientes 20, 30 años la gran mayoría de la población de nuestro país va a estar muriendo. Va a estar muriendo porque somos un país no de jóvenes, somos un país de personas de mediana edad o incluso que ya rebasan los 50 años. O sea, tenemos que trabajar arduamente en este sentido. Ahora bien, ¿cómo se involucra el área de medicina interna? Tradicionalmente, hablar de cuidados paliativos, es decir, no tenemos nada más que hacer, que se traslade a otra área y que lo vea un médico con adiestramiento o especialización, porque los hay, sobre cuidados paliativos. Creo que el Colegio de Medicina Interna de México tiene que voltear a ver que es una necesidad que todos los internistas del país conozcamos del tema, nos capacitemos al respecto, porque al final de cuentas, especialistas en cuidados paliativos casi no hay. Y la gran inmensidad de esos pacientes los terminamos viendo nosotros. Entonces, no se trata de dejar de hacerles o darles el mínimo tratamiento a esos pacientes, sino pensar en brindarles una atención de calidad, una atención humana, una atención que les permita cruzar esa línea, esa pequeña línea entre la vida y la muerte lo más tranquilamente posible. Tenemos que voltear a lo que hacen en otros lados, tenemos que aprender de ellos. Es un tema importante y considero que es de vital importancia que en los siguientes años le demos el valor que realmente merece. Y dentro de los eventos académicos que va a estar impartiendo el Colegio de Medicina Interna de México, obviamente encabezado 2023 por el Consejo Directivo del cual usted forma parte, se va a llevar a cabo algún foro, algún simposio, alguna ponencia, alguna conferencia enfocada a difundir un poco o concientizar al gremio respecto a la muerte digna en esta área. Qué bueno que preguntas al respecto. En España actualmente se hace un trabajo bastante importante sobre el tema de humanización. De hecho, ahora en marzo hay un congreso sobre humanización específicamente en cuidados intensivos. La parte
importante es que creo que no se ha trasladado a otras áreas. Por ejemplo, se habla de humanización en las áreas de urgencias. Esto también sucede en España y en algunos lugares de Latinoamérica actualmente. Pero medicina interna no hemos tocado esos puntos. Entonces, la idea es empezar a tocar algo relacionado, primer punto, con humanización. Segundo punto, con secuelas que tienen los pacientes que están en terapia intensiva y que al final de cuentas trabajamos nosotros los internistas cuando se egresan a piso. Tercer punto, algo muy importante. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer cuando ya no podemos curar? Acompañar al paciente, acompañar a la familia, porque al final de cuentas es un binomio que está sufriendo en ese momento y que necesita apoyo de nosotros. Desafortunadamente, a nivel mundial, la gente muere en los hospitales. Aunque tenemos muchos la idea de que la gente debería morir en sus casas, acompañados y rodeados de los suyos, la realidad es que todavía se prefiere morir en los hospitales. ¿Por qué? Que no hablamos de estos temas, porque no damos el siguiente paso para tener realmente una cultura sobre el bien morir. Doctor, pues sin duda creo que es un tema bastante importante. Muchas felicidades por estarle dando tanta difusión. Gracias. Porque justo lo que comentamos, creo que en el área oncológica sí se difunde mucho esta labor de los cuidados paliativos, de la muerte digna, del acompañamiento, pero en otras enfermedades todavía no hay tanta difusión de la importancia que esto tiene, ¿no? Exactamente. Entonces, doctor, por último, me gustaría que nos brindara un mensaje para toda nuestra audiencia, para que no se pierdan también los eventos que va a estar realizando el Colegio de Medicina Interna de México este 2023. Quiero hacerles una atenta invitación a los magnos eventos del Colegio de Medicina Interna de México, en esta ocasión encabezados por la Mesa y Consejo Directivo 2023, a cargo del doctor Juan Luis Salgado Loza, quien nos representa y quien está poniendo mucho esmero en que tengamos eventos de calidad, eventos en donde podamos aglutinar a la mayor parte de internistas del país que no han venido. Queremos que regresen a casa. Queremos también invitar no solo a los internistas, sino a los médicos generales, a los especialistas de otras áreas y particularmente a esas soldaderas que tenemos a nuestro lado, las enfermeras, que también en conjunto merecen todos educación médica continua de calidad. Esto es lo que queremos en el momento actual llevar hacia ustedes. No obvio mencionar el Congreso Nacional o Semana Nacional Académica que se va a desarrollar en la ciudad de Cancún a finales de noviembre y principios de diciembre. Va a ser algo diferente, sobre todo porque es literalmente una semana para que disfrutemos académicamente. Y no solo académicamente, sino también familiarmente. Se están planeando eventos que tengan que incluir a sus familiares. Así que los esperamos. No pueden perderse estos eventos. Todos somos CEMIN, todos somos internistas, todos tenemos que trabajar por este gran colegio y hacer que las miradas de todo el mundo volteen a México y particularmente a todos los internistas. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos muchísimo el espacio para llevar a cabo esta entrevista. Nosotros somos Voz de Líderes, mi nombre es Elina Ávila y nos vemos en el curso, doctor. Nos vemos allá. Muchas gracias.